Muy queridos hermanos en el Señor Jesús, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De muchos lugares me van a escuchar, me van a estar viendo. Por eso los saludo a todos desde el corazón sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo, en unión con María Santísima, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Muy queridos hermanos, hace tiempo que vengo sintiendo el deseo, la necesidad de comunicarme con ustedes, aunque sea de esta manera, a través de estos medios que el Señor Dios ha puesto en manos del ser humano. Hermanos, en esta oportunidad siento la necesidad de comenzar con un texto del apóstol San Pablo, cuando en su carta a los Filipenses dice lo siguiente: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Sí, hermanos, para ganar a Cristo. O sea, para lograr vivir plenamente unido a Él. Y, por supuesto, en el seno de la única iglesia fundada por Él. La iglesia que tiene fundamento en los apóstoles. La iglesia católica. Que desde entonces, no desde el siglo XV, ni desde el siglo XVI, ni desde el siglo XX, ni ahora en el siglo XXI, sino que desde los apóstoles, Jesús fundó la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia continúe siendo el instrumento privilegiado a través del cual Jesús, y solo Jesús, sigue siendo el único Salvador y el único Señor de la historia y del universo. Y a Él es a quien proclamo como mi Señor, como nuestro Señor. Yo creo que, hermanos, todos los católicos debiéramos tener por lo menos esa actitud de fidelidad a Cristo. Pero más que una fidelidad puramente física, una fidelidad que me permito ahora calificar como mística. Porque la unidad, la unión con Cristo, debemos tenerla tanto en lo espiritual como en lo físico. Ya pueden ustedes imaginarse que me estoy refiriendo al pleno fruto de una auténtica vivencia eucarística. Y al referirme en este momento al misterio eucarístico de Cristo, hermanos, tengo que hacerlo muy breve porque tengo muchas cosas que comentar con ustedes, que comunicarles a ustedes. ¿Por qué? ¿Para qué? Para fomentar la unidad en la verdad. Porque unidad sin la verdad no existe. Y recordemos que la verdad es Jesucristo. Si no estamos unidos en Jesucristo, no estamos unidos. Estaremos de pronto, sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, buscándonos a nosotros mismos. Buscando una seguridad
espiritual que no existiría. Porque la seguridad espiritual sin Cristo y sin la iglesia fundada por Cristo no existe. Ahora bien, hermanos, creo que es conveniente en este momento, en estas circunstancias que estamos viviendo, no solo a nivel de la sociedad humana, sino incluso a nivel de la misma iglesia. Creo que es necesario, hermanos, apuntalar, asegurar algunos aspectos importantes de la iglesia y de la misión que Cristo le encomendó a la iglesia. Hermanos, ¿cuál es esa misión que Jesucristo le encomendó a la iglesia desde el tiempo de los apóstoles? Por favor, hermanos, tengamos esto muy claro siempre. Jesucristo fundó la iglesia desde los apóstoles, no desde ningún concilio. Ciertamente los concilios, todos los concilios, todos, no solamente el último, que fue el del Vaticano II, sino que todos los concilios, desde el primer concilio, que fue el que celebraron precisamente los apóstoles en Jerusalén, desde ese concilio, es la iglesia que viene enseñando, que viene profundizando y enseñando la doctrina que Cristo le ha comunicado. La doctrina católica no es invención humana. La doctrina católica es la verdad que Cristo nos comunica continuamente. Ahora bien, hermanos, todos los miembros de la iglesia somos seres humanos. Todos. Incluyendo a su santidad el Papa, incluyendo a todos los cardenales, todos los obispos, a todos nosotros los sacerdotes, a todos los consagrados, a todos ustedes, los fieles laicos. Hermanos, Cristo nos ha encomendado una misión preciosa, comprometedora, importantísima: la salvación de las almas. Y cuando la iglesia, por atender solamente necesidades temporales del ser humano, se olvida de anunciar y de promover el reino de Cristo, la iglesia estaría traicionando al Señor. Sea quien sea el que promueva esa línea sociopolítica. Mis hermanos, entonces tenemos que conocer muy bien la doctrina de Jesucristo, la doctrina apostólica. No solamente conciliar, sino apostólica, que viene desde los apóstoles y que viene siendo manifestada, aclarada por los diversos concilios que ha habido en toda la historia de la Iglesia, no solamente del último. Que dicho sea de paso, hermanos, habría mucho que decir sobre el Vaticano II, pero en esta oportunidad no hay tiempo para eso, porque quiero y siento la necesidad de tratar un punto que es importantísimo.
sin el cual la Iglesia estaría muerta o convertida, transformada en una simple institución de interés sociopolítico. ¿A qué me refiero, hermanos? Me refiero precisamente a la presencia real y oblativa de Jesucristo en su misterio eucarístico. ¿Por qué? ¿Por qué quiero tratar esto, hermanos? Porque el misterio eucarístico del Señor debe ser motivo de unidad en Cristo. Pero lastimosamente, hermanos, con profundo dolor de corazón, por no decir que con lágrimas en mis ojos, tengo que decir que en este momento el misterio eucarístico de Cristo, por la forma en que lo presentan unos y la forma en que lo presentamos otros, está siendo más bien motivo de división. Una división que puede llegar a ser cismática. Mis queridos hermanos, en este canal de adoración y liberación se ha insistido mucho de parte de todos los que dirigen el canal, como por parte mía, en que es necesario adorar a Jesucristo. Y adorarle, para adorarle, hay que adorarle en donde Él está. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? El enemigo se ha infiltrado en la vida de la Iglesia. Ya lo han dicho incluso los sumos pontífices anteriores. Y lo ha dicho su santidad el Papa Benedicto XVI, gloriosamente reinante todavía en la Iglesia. Y voy a abrir un paréntesis, hermanos. Un paréntesis muy necesario. Acabo de decir Benedicto XVI, gloriosamente reinante. Hermanos, no quiero entrar en discusiones a este respecto, pero tengo que decir lo siguiente. Tenemos pruebas, no las tengo yo solo, tenemos pruebas en un gran sector de la Iglesia de que su santidad Benedicto XVI sigue siendo el único sumo pontífice. Y voy a dar solamente dos pruebas. Hay muchas más. Una primera prueba, que puede parecer secundaria, pero no lo siento así. No creo que sea secundaria. Es importante. Tal vez no la más importante, pero sí es importante. Si Benedicto XVI, con su plena conciencia que para gloria del Señor todavía conserva, a pesar de su avanzada edad, él es consciente de que él sigue siendo el Papa.
porque sigue vistiendo como papa. Si él fuera consciente de que él ya no es papa, él vestiría otro hábito. Podría estar vistiendo el hábito morado o el hábito rojo de los cardenales o el morado de los obispos o incluso el negro que usamos todos los miembros del clero. Pero no, sigue utilizando el blanco. Es un primer motivo. Y el segundo motivo, hermanos, es que él en su renuncia no renunció al munus pontificio, no renunció al cargo en sí mismo, sino que renunció a la parte administrativa del pontificado. Solamente esas dos pruebas. Por tanto, hermanos, para mí, personalmente y sacerdotalmente, Benedicto XVI sigue siendo el sumo pontífice. Y tengo el gusto de decir que, por tanto, todos los días celebro la Santa Misa tradicional en unión con él. Pero, aquí cierro el paréntesis y me apoyo en lo último que acabo de decir, en unión con el Papa reinante. Aunque esté en sede impedida. Queridos hermanos, muchas veces escuchamos por todos lados que solamente la misa celebrada en unión con tal o cual pontífice es válida. Y ciertamente, hermanos, todos sacerdotes somos conscientes de que un aspecto importante de los ritos de la Santa Misa es celebrarla en unión con el Sumo Pontífice. Pero, hermanos, entonces yo lo digo con toda claridad, yo celebro en unión con Benedicto XVI, porque yo sé en mi corazón y en mi razón misma, con todas las pruebas que hemos logrado obtener, de que Benedicto XVI sigue siendo su santidad el Papa. Y entonces celebro la misa en unión con él. Pero, repito, no es este el único motivo para la validez o no validez del santo sacrificio de la misa. Hay otros motivos muy importantes. Y es este el tema principal al cual yo hace tiempo siento la necesidad de referirme así, al menos visiblemente desde estos medios de comunicación social. Hermanos, hay otros puntos que incluso me atrevo a decir que son más importantes que si celebro en unión con tal o cual pontífice. Voy a decir cuál. Hermanos, la Santa Misa no es recuerdo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La Santa Misa es el sacrificio actual y propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo. En cada verdadera Santa Misa, Él se sigue entregando. Él se sigue convirtiendo en víctima de amor, en propiciación, o sea, por el perdón de nuestros pecados, de todos los seres humanos.
Pero ¿qué sucede en las misas celebradas según el nuevo orden de misa? Lastimosamente establecido por el Papa Pablo VI y luego reformado en varias oportunidades, en diversos detalles. Hermanos, la verdadera Santa Misa, desde que el Papa San Pío V la codificó, la estableció como la única forma. Y él lo dijo claramente: quien quiera que se atreva a cambiar esto, cae en excomunión. La verdadera y única Santa Misa es el sacrificio, no recuerdo del sacrificio, sino sacrificio actual. Ahora bien, queridos hermanos, analicemos solamente uno de los momentos de la misa Novus Ordo. ¿Qué es lo que celebra el sacerdote en el momento que las ofrendas del pan y el vino son llevadas al altar? ¿Qué dicen las oraciones correspondientes a ese momento en la misa Novus Ordo? Dice: te presentamos, oh Padre omnipotente, este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Te presentamos, oh Padre omnipotente, este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Es una simple presentación humana de parte del sacerdote, que sin dejar de ser humano, ciertamente es el sacerdote, que supuestamente debe actuar in persona Christi, pero ¿qué está haciendo? Está presentando bienes materiales como una presentación humana. Y además a los fieles se les enseña, según ese nuevo orden de misa, que ellos también en unión con el sacerdote están celebrando la Santa Misa, lo cual es herejía. Es un error. Hermanos, ninguna persona que no sea sacerdote puede celebrar la Santa Misa, sacrificio de Cristo. Ninguna. Aunque sea un religioso consagrado al Señor en una congregación o en una orden religiosa, aunque lo sea. Ningún seglar puede celebrar la Santa Misa. Hermanos, los seglares y los religiosos que no son sacerdotes, igual que las religiosas, participan, no celebran. Participan, están presentes y participan, se unen al acto sacrificial de Cristo, exactamente de la misma manera que se unió a la cruz de Cristo, a Cristo crucificado, en el Calvario, la Santísima Virgen María. Ella se unió íntimamente, estaba participando de la pasión de nuestro Señor, porque ella quiso participar voluntariamente con todo su corazón, con toda su voluntad, quiso participar del acto salvífico de Cristo en la cruz. Ella participó, ella no se crucificó.
Y exactamente como la Santísima Virgen María, así todos ustedes pueden y deben participar de la Santa Misa. Sacrificio, repito e insisto, actual y propiciatorio. En cambio, en la verdadera Santa Misa, la misa de siempre, ¿qué decimos los sacerdotes? En ese momento, que no es presentación. Aquí viene otra gran diferencia, hermanos. Diferencia de palabras, dirán algunos, pero no solamente es diferencia de palabras, es diferencia de acto. Hermanos, en ese momento, que repito, en la misa Novus Ordo es presentación, en la misa verdadera, la Santa Misa de siempre, no es presentación, es ofrenda, es ofertorio. Y el sacerdote, en la verdadera Santa Misa tradicional, no dice te presento, Padre, sino que dice lo siguiente, y a mí no me gusta decirlo de memoria nunca. Dice, recibe, Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, pero también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que nos aproveche a mí y a ellos para la vida eterna. Amén. Te ofrezco esta hostia. No se dice pan, se dice hostia. Y recordemos que la palabra hostia significa víctima. Víctima que se ofrece, víctima que se entrega. Y luego, inmediatamente dirá también, te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación, rogando a tu clemencia que ascienda con olor de suavidad hasta la presencia de tu divina majestad, por nuestra salvación y la de todo el mundo. No se presenta vino, fruto del trabajo del hombre, no. Se presenta hostia, víctima. Es una diferencia fundamental, importantísima. Y yo a todos los fieles que he podido durante este último año, se lo vengo insistiendo precisamente, fundamentándome en este momento de la Santa Misa tradicional. Momento de ofertorio, no de presentación. De manera que, queridos hermanos, cuando se oye decir que la misa Novus Ordo o la misa tradicional son o no son verdaderas, solamente por las palabras de la consagración, esa es una verdad relativa. ¿Por qué relativa? Porque no es lo único. No es lo único que se cambia. Ciertamente, si un sacerdote se atreve a cambiar las palabras de la consagración, invalida totalmente la Santa Misa. Ya no es válida esa misa. Pero yo repito e insisto, hermanos, Jesús no ofrece su sacrificio solo en el momento de la consagración. Jesús ofrece su sacrificio durante toda la Santa Misa, desde las oraciones al pie del altar, en las gradas del altar, hasta la última oración previa
a la bendición final de la Santa Misa, en la cual incluso hay todavía una relación directa al sacrificio de Cristo que se ha ofrecido durante toda la Santa Misa. Y valga la oportunidad, hermanos, para decir algo muy importante. Hay quienes le dan mucha importancia a la lectura de la palabra de Dios, y casi que más importancia a la palabra de Dios que al mismo sacrificio de Cristo. Y esto es un error. La lectura de la palabra no es lo más importante en la Santa Misa. La primera lectura, la segunda lectura que tienen también en la Misa Novus Ordo, el Evangelio, la homilía o sermón del sacerdote, tienen importancia, pero no es lo más importante en la Santa Misa. Lo más importante en la Santa Misa es el sacrificio de Cristo, que repito e insisto, el sacerdote lo celebra in persona Christi desde que llega a las gradas del altar hasta que termina con el último evangelio. Hermanos, por tanto, unámonos. Unámonos en la verdad de la Iglesia. Unámonos en la verdad doctrinal. Unámonos en la unidad moral. Porque quien no vive y no promueve la auténtica moral cristiana está ofendiendo al Señor. Quien acepta que el prójimo viva en pecado y lo acepta en silencio, sin hacer el esfuerzo por ayudar al prójimo a que salga del pecado, aunque se le critique, aunque uno critique el pecado del prójimo, no por eso está en línea correcta. Hermanos, aunque lo critique, si uno no ayuda al prójimo a salir del pecado, está yendo contra la moral. Está incluso cometiendo un pecado de omisión, de un compromiso apostólico que tenemos todos los bautizados. Entonces, hermanos, tenemos el compromiso, no digo obligación, digo compromiso vital de ser apóstoles de la verdad moral, como también debemos ser doctrina viva, y también, hermanos, debemos estar unidos en la única y verdadera liturgia católica, la liturgia de siempre. La liturgia de siempre, que viene desde los apóstoles y luego fue codificada, no inventada, por San Pío V, y que fue mantenida por muchísimos pontífices y por toda la práctica de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II. Que, como digo, habría mucho que decir también sobre el concilio en sí mismo. No tenemos tiempo hoy, en otra oportunidad lo haré. Pero esto es mucho más importante, hermanos. La vivencia litúrgica del verdadero y único sacrificio perpetuo y propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, yo los invito a que todos hagamos el esfuerzo por unirnos en la verdad doctrinal, en la verdad moral, en la verdad litúrgica y en la verdad apostólica de la Iglesia Católica.
nuestra amada Iglesia Católica, que debe vivir unida, no alrededor de hombres, sino que debe vivir unida en Cristo Jesús. Y observen bien la diferencia de las dos frases que acabo de decir. Acabo de decir que no debemos reunirnos alrededor de hombres, sino que debemos unirnos en Cristo Jesús. No podemos contentarnos con estar alrededor de Cristo, sino que tenemos que vivir místicamente unidos en Cristo. No solo físicamente cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión, sino que al recibirlo en la Sagrada Comunión debemos hacer todo el esfuerzo por mantenerlo siempre y no perderlo, no perderlo, no perderlo jamás, jamás, jamás con el horrible pecado grave, sea cual sea. Queridos hermanos, vivamos unidos. Perdonen que insista. Desde joven, el Señor me enseñó a ser insistente, sobre todo en ciertos momentos. Y este momento es crucial. Por eso en este momento siento la necesidad de insistir. Vivamos unidos en la verdad doctrinal, en la verdad moral, en la verdad litúrgica, en la verdad pastoral o apostólica de la única iglesia verdadera, la Iglesia Católica. Y dicho sea de paso, antes de terminar, hermanos, esta es la línea que seguimos en el canal de adoración y liberación. No quiero promover de ninguna manera divisiones, porque ustedes no tienen por qué creer en mí, ni tienen por qué creer en el obispo de cada diócesis, ni tienen por qué creer en el Papa, sino que unidos todos con el respectivo párroco, unidos todos con el respectivo obispo, unidos todos con el Papa verdadero y único, tenemos que vivir en Cristo Jesús como un fruto verdadero, místico pero real en Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, estoy hablando en estos momentos sobre la necesidad de vivir en unión con el verdadero sumo pontífice. A este asunto yo quisiera también añadir que también es conveniente estar en unión con sacerdotes fieles, no solamente con el Santo Padre, verdadero, único, sumo pontífice, sino también con sacerdotes fieles. ¿Y esto por qué? Hermanos, ya en la tradición de la Iglesia, en el magisterio tradicional de la Iglesia, se enseña que si alguien cae en una herejía, es hereje. Pierde cualquier cargo de autoridad, de responsabilidad que tiene en la Iglesia, así sea el sumo pontificado, y deja de ser católico en realidad. Y quien se una con él, cae también en herejía. ¿Qué ha sucedido? Bueno,
El llamado Papa Francisco ha caído en herejía. Es lastimoso decirlo, pero así es. Ha caído en herejía porque se ha unido a personas que son totalmente contrarias a Cristo nuestro Señor. Además, Él se dedica a cosas exclusivamente de relación puramente social, de beneficencia social, de promoción de la paz, pero no se ha dedicado a lo que cualquier sacerdote, cualquier obispo y sobre todo el sumo pontífice debe dedicarse a establecer el reino de Cristo, único Salvador y Señor de toda la humanidad. Por tanto, el Papa Francisco ha dejado de ser el Papa verdadero. Y lo he dicho anteriormente, el verdadero Papa sigue siendo Benedicto XVI. Insisto en esto porque hay un grupo de hermanos míos en el sacerdocio que también han sido muy fieles, concretamente el padre Alessandro Minutella, el padre Francisco Cornel, el padre Ricardo Gómez, el padre José Isabel Macías, también conocido como padre Chabelo, han sido muy fieles. Y ellos también se han declarado muy claramente en fidelidad al Papa Benedicto XVI. Los apoyo. Y con ellos me uno en oración ante nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente presente y oblativamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, especialmente durante la Santa Misa, para que el Señor dé la gracia de la fidelidad a todo el clero católico en el mundo entero. Y así la Iglesia Católica, en unidad de fe, de esperanza y de caridad, pueda cumplir la misión de llevar el reino de Cristo al mundo entero y de procurar, por tanto, la salvación de las almas. Hermanos, pónganle atención a los sacerdotes que somos fieles. Humildemente, sin mérito de nuestra parte, por gracia del Señor, quienes estamos unidos con el Papa Benedicto XVI, somos fieles a Cristo ante todo. Y somos fieles a la verdadera y única Iglesia Católica. Ayúdennos a establecer el reino de la verdad en Cristo en el corazón de la humanidad entera, por encima de lo que cada quien quisiera estar viviendo, por encima de lo que cada quien pueda pensar. Hermanos, renunciemos a gustos personales, renunciemos a pareceres personales y puramente humanos, y vivamos en la verdad, que es Cristo Jesús, que no solamente es física, sino que también es espiritual, mística, pero real, mística pero real, porque cada día cuando yo celebro la Santa Misa, experimento a Jesús en mis manos, y por eso doblo mis rodillas ante Él.
Y por eso le doy la Sagrada Comunión a los fieles que se acercan a recibirla, convencido de que les estoy dando el único que es la verdad plena, el único que es el amor verdadero, el único que es y que sigue viviendo como víctima propiciatoria de amor para la salvación de quienes creemos en Él y nos unimos en Él como única iglesia que trabaja verdaderamente por el reino de Cristo en el corazón de cada ser humano, el reino de Cristo en cada comunidad, en cada familia, el reino de Cristo en cada país, el reino de Cristo en el mundo entero. Así sea. Que Dios nuestro Señor, el Dios uno y trino, les bendiga a todos, ahora y siempre. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Hasta pronto.